Hola queridas diosas y bienvenidas al podcast de Luna Nueva en Piscis. Voy a aprovechar este evento astral para hablaros un poquito de la energía pisciana, de la constelación de Piscis, de dónde viene, su historia, su origen, y hablar un poquito del clima astral que tenemos en este mes de febrero y marzo de 2025, también cómo están los otros planetas y cuál es la energía que vamos a manejar todo el mes. En marzo pasan muchas cosas, de cual no voy a hablar ahora. En 2 semanas os haré un podcast enfocado en la luna llena en Virgo y los eclipses. Ahora es simplemente daros un poquito de información sobre la energía pisciana para que podáis manejar eso todo el mes. Entonces vamos a empezar recordando lo que es Acuario, justo de donde salimos. Estamos en Acuario y Acuario representa la mente ilimitada. Es la expansión infinita de la conciencia, ¿vale? Piscis representa el alma del plano espiritual. Es la unión con el todo. Acuario es aire, Piscis es agua. Los dos signos se complementan. Acuario sería el soñador que diseña el sueño. Piscis es el sueño y es quien lo vive y quien lo siente. ¿Vale? Eso es un poquito la diferencia. Acuario es entonces la expansión de la mente, ¿vale? La mente universal que se expande constantemente en libertad. Su energía es aire, porque el aire también se expande sin límites. Y su aspecto emocional no solo proyecta, sino que engloba y contiene, ¿no? Imagen la simbólica, Acuario es como las nubes que crean el agua y la lluvia que cae sobre el océano. Piscis es el océano, ¿vale? Piscis representa el plano emocional y espiritual, donde todo está conectado. A la diferencia del aire, el agua sostiene, envuelve y conecta todo en un solo cuerpo de movimiento. Entonces la visión espiritual de Piscis es que todo está unido, todo se siente, se percibe en conexión. Y vive la espiritualidad desde la empatía y la sensación de ser parte del otro. Es el amor incondicional en ese sentido. Representa la disolución del ego en la totalidad. Cuando hablamos de relación entre Acuario y Piscis, Acuario es la mente espiritual que diseña el sueño y Piscis es el alma del plano espiritual que lo vive y lo experimenta. Mientras Acuario expande su visión, Piscis se sumerge en la experiencia emocional del sueño. Lo vive, está dentro del agua. Entonces, es interesante entender que a nivel emocional Piscis es muy fuerte porque hay esa sensación de estar dentro del sueño, de vivirlo, de estar bajo el agua, de estar en ese elemento que casi recuerda estar en gestación en la barriga de la mamá durante los 9 meses en esa agua donde tienes una fuente ahí de amor que te está nutriendo, estás viviendo eso. Hay esa energía muy maternal también en ese amor incondicional de Piscis. Piscis es el último signo del zodiaco, representa el final de un ciclo. Recordamos que en astrología el nuevo año empieza en marzo con Aries, que parece bastante normal porque empieza con la primavera. Entonces Piscis es el último signo de final de invierno en el hemisferio norte. Entonces es un periodo donde las personas antiguamente compartían los últimos recursos
antes de la siembra de la primavera. Estamos con las últimas reservas de comida y es un momento en cual la gente en las comunidades, en los pueblos, entre ellos, compartían lo poco que les quedaban. Y de hecho, porque Piscis también en la historia, que es un momento que no se caza, todavía los alemanes no son ahí, no hay esa posibilidad de comida, y los únicos recursos que hay es el agua y los peces, que era la principal fuente de sustento en los ríos. Y entonces eso refleja también a nivel de historia cómo ese momento del año se vivía y cómo la gente entre ella comía, compartía, cómo vivía también eso a nivel de temporada, ¿vale? Y simbólicamente Piscis, esos dos peces, está representado por Afrodita y Eros, deidad del amor y de la unión, y eso os lo voy a contar un poquito más en detalle después. Entonces, decíamos que Piscis es el amor incondicional. Nos recuerda Piscis que todo es uno, que estamos aquí para ayudarnos mutuamente. El concepto de amor incondicional ha sido clave en la era de Piscis, que acabamos de vivir. Y sin embargo, en el mundo físico, el amor también tiene límites. Eso es todo el juego de esa energía de Piscis. El amor tiene también límite. Existen leyes y estructuras que rigen la vida. Y la falta de límites lleva a la dispersión y a la falta de concreción. Eso es un poquito la energía de Piscis cuando está desequilibrada. Equilibrada estamos con ese amor incondicional, esa capacidad de compartir, esa capacidad de no estar en el ego, sino de entender el otro, de fundirse con el otro, de nadar con el otro. Pero también desequilibrado nos trae mucho imbalance, nos trae pocos límites, nos trae el fundirse y escaparse. Sin estructura, dejando que la emoción nos sumerja y que nos perdamos en esa infinidad del océano, ¿no? Entonces hay que ir a ese punto de equilibrio entre expansión y realidad. En el océano todos los seres conviven sin distinción entre lo bueno y el malo. El desafío de Piscis es encontrar el equilibrio entre la unidad y los límites. No se trata de perderse en la ilusión, sino de aprender a vivir el amor incondicional dentro de la realidad. Entonces, una de las preguntas claves para Piscis es ¿cómo podemos integrar la expansión de Acuario con la profundidad de Piscis para vivir una espiritualidad auténtica y equilibrada? Es interesante poder trabajar con los dos, por eso hablaba de Acuario, entender que los dos, uno hace pasar al otro, ¿no? Y ahora os voy a hablar un poquito de la mitología de Piscis, que es Afrodita y Tifón. He hablado de Afrodita y Eros, pero os voy a contar toda la historia. Entonces, la constelación de Piscis brilla en el cielo y está arraigada en la historia de la mitología griega. En ese caso hablo de esa, hay otras mitologías, pero hoy decidí hablar de esa. Y su origen está relacionada con Afrodita y la colosal criatura de Tifón. Y eso refleja la esencia del amor, de la lucha y de la redención. Entonces, durante la titanomaquia, cuando los dioses del Olimpo combatieron los titanes, Rea envió a su bestia la más brutal, que es Tifón, para desafiar a los nuevos dioses, ¿vale? Entonces Tifón
Era una criatura de terror absoluto. Sus piernas eran serpientes, sus brazos se extendían miles de kilómetros y su cabeza tocaba la bóveda celeste. Sus alas oscurecían al sol y sus ojos escupían fuego. Imagínense, es peor que un dragón. Eso es Tifón. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos a Afrodita y su hijo Eros, que para escapar a la furia de Tifón, se transformaron en peces y se sumergieron en las aguas del río Éufrates. Para no perderse, se ataron con una cuerda, simbolizando el amor y la unión inquebrantable entre madre e hijo. Entonces, por eso hablaba antes también de la barriga. Eso representa nada más que el hijo dentro y el cordón umbilical. Y el bebé está en el agua. Entonces, hay toda esa historia detrás de amor incondicional de una mamá a su hijo, a su bebé. Es la historia, es la metáfora de ese momento. Y ese momento también, si lo pensamos bien, es el momento de invierno, de gestación, antes que nazca a la luz un bebé, y ese nacimiento lo podríamos poner como el nuevo año astrológico, que sería la primavera. Ahí nace la vida, ahí sale la vida. Entonces todo está relacionado un montón a ese final de ciclo de invierno, también puesto al cuerpo de la mujer, y es muy interesante. Entonces, esos dos peces atados por una cuerda simbolizan esa unión entre mamá e hijo, y por eso la constelación de Piscis representa a estos dos peces unidos por la cola, nadando en direcciones opuestas. Porque obviamente uno sale, uno se separa, pero está atado por el cordón umbilical. Hay otra versión del mito que cuenta que fueron los ictios, peces, que ayudaran a Afrodita a llegar a la tierra y quienes fueron inmortalizados en el firmamento en gratitud por su valentía. Hay que recordar que las constelaciones no son del cielo. Nosotros en la tierra le proyectamos lo que estamos viviendo, lo que está pasando, nuestra mitología. Siempre, quiero decir que el mensaje se crea en la tierra y lo proyectamos, ¿no? Es un reflejo de lo que está pasando en este plano. Y ahí hay una comunicación entre estos dos planos, ¿no? Entonces, vuelvo a la otra versión del mito. Hemos dicho la gratitud de Afrodita, y en gratitud puso en el firmamento esos peces, ¿no? Pero mientras tanto, Artemisa, otra diosa, criticaba a su padre Zeus por evitar la batalla. Entonces la lucha continuó hasta que Zeus finalmente venció el tifón, enterrándolo bajo el monte Etna, razón por la cual este volcán sigue activo hasta el día de hoy. Es la furia del tifón, ¿vale? Eso para acabar la historia entera, para que tengáis ese dato que me parece muy bonito. Entonces, si simboliza la madre, el agua, la gestación, el final del invierno, también en esa historia hay la dualidad de la lucha y de la redención. Entonces la constelación de Piscis refleja esta dualidad, capturando la lucha entre el amor y el caos, la redención y la transformación. Los nacidos bajo este signo suelen ser extremadamente sensibles, compasivos, espirituales, con cualidades que resuenan con la historia de Afrodita y Tifón. Como el último signo del zodiaco,
Otra vez, Piscis representa un final de un ciclo, pero quien dice final de ciclo dice inicio de otro. Entonces es un signo de tránsito, es un signo clave de pivot, ¿no? De pasar de uno al otro. Que de hecho el agua representa eso, el agua fluye y también el agua tiene la capacidad de transformarse, ¿no? De un estado al otro. Entonces representa esa transición entre invierno y primavera y entre la frontera de lo terrenal y de lo divino. También lo podemos ver así. Es esta constante búsqueda de equilibrio entre lo material y lo espiritual. Con Piscis aprendemos a amar sin condición. En un círculo habíamos hablado de lo que era Cáncer, que Cáncer es el amor condicionado por la familia, por la manada. Aquí es el contrario. Piscis es el amar sin condiciones, el amor incondicional, que es fluir sin miedo y abrazar la eternidad en el presente. Porque al final, cuando todo se disuelve y solo queda la esencia, comprendemos que siempre hemos sido el mar y venimos del mar. Siempre hemos sido seres de agua y de ese amor incondicional. Ahora vamos a hablar un poquito del planeta que rige Piscis y es Neptuno, que es el planeta de los sueños y de la ilusión. Entonces, es el planeta regente de Piscis y es el gran maestro del subconsciente, de los sueños y de la intuición. En astrología, Neptuno simboliza el etéreo, lo que no se ve pero se siente. Y su energía conecta con el arte, la música, la espiritualidad y la imaginación sin límites. Otra vez estamos en el sin límites, de la misma manera que estamos en el océano pisciano sin límites. Entonces ahí vemos, el sin límites es muy lindo porque se expande un montón, pero también se pierde en el sin límites, ¿no? Y sin embargo, Neptuno tiene también su lado de sombra. Sí, su influencia puede llevarnos a la confusión, justamente, la idealización excesiva y la pérdida de límites. Es el planeta de la ilusión y del escapismo. Por lo que su influencia, pues, cuando es desarmónica, puede hacernos caer en la evasión de la realidad a través de la fantasía y de las adicciones también. O sea, escaparnos, ¿no? Para no estar presente. Entonces, también en su aspecto positivo, si equilibramos, si estamos en nuestro eje, Neptuno enseña a soñar con propósito, a canalizar nuestra sensibilidad, la sensibilidad pisciana, de manera creativa, para conectar con la fuente espiritual, sin perder nuestro proceso, nuestra esencia. Es una energía que invita a trascender el mundo material, pero nos recuerda que el equilibrio es clave para no perdernos en el océano de nuestras emociones, ¿vale? En la mitología, Neptuno es el equivalente romano a Poseidón, el dios del mar griego. Poseidón con su tridente tenía el poder de calmar o desatar tormentas en el océano. Entonces es uno el otro. Hay también esa idea de buscar un equilibrio entre los dos, ¿no? Y de la misma manera, la energía de Neptuno puede ser o inspiradora y mágica, o bien caótica y confusa, si no se maneja con conciencia, como las emociones piscianas. Y bueno, eso es un poco la historia de lo que es Piscis, de lo que representa, y lo quiero bajar un poco aquí a la tierra y al presente con la temporada que estamos atravesando y viviendo ahora en 2025, este mes, presentemente.
Voy a hablar un poquito de astrología sin perderme en cosas demasiado complicadas, pero quiero hablar un poco de las alineaciones de los planetas que tenemos ahora, porque traen cosas bastante importantes para saber manejar la energía que estamos atravesando. Entonces, hay varios planetas y puntos en el cielo que se encuentran en Piscis. Sol, Mercurio, Saturno, Nodo Norte y Neptuno, el planeta que rige a Piscis, ¿vale? Entonces eso intensifica un montón la influencia pisciana. Hemos dicho que último signo del zodiaco representa un fin de ciclo y la preparación para uno nuevo. En 2025, bajo la numerología, es el número 9. El número 9 es la maestría, ¿no? Es la reflexión, la integración y la liberación de lo viejo. Entonces, es un momento clave para soltar emociones y patrones del pasado y abrir espacio a lo que realmente queremos manifestar. Las cuantas influencias astrológicas claves de ese mes de Piscis, os las voy a decir muy rápido para que no sea demasiado abstracto. El nodo norte en Piscis está retrógrado. Simplemente os digo lo que impulsa a hacer. Impulsa a la introspección antes de actuar, ¿vale? Venus va a estar retrógrado en Aries. Y eso es revisar nuestras creencias sobre el amor y las relaciones. Tercer punto, Quirón en Aries. Eso trae a la superficie heridas profundas para que sean vistas y entonces para sanarlas, ¿vale? Marte está en Cáncer. Y eso ayuda a gestionar nuestras emociones de manera más consciente. Saturno en Piscis ofrece estructura para convertir nuestros sueños en realidad. Pluto en Acuario y Urano en Tauro, los dos impulsan a romper con estructuras viejas y creencias limitantes, ¿vale? Entonces, estamos en un momento crucial para preguntarnos si estamos repitiendo ciclos emocionales del pasado o si estamos creando una nueva realidad alineada con nuestro ser auténtico, ¿vale? En ese momento, en esa temporada, es recomendado abrazar su intuición, sumergirse en la creatividad, practicar la compasión con sí mismo y los otros, involucrarse en prácticas espirituales porque hay mucha espiritualidad en Piscis, y al mismo tiempo dejar fluir, porque es agua. Entonces en el fluir hay también el reposar, el descansar, el reflexionar, justamente reflexionar a los temas que acabo de hablar. O estás repitiendo ciclos, o reflexiona si estás creando una nueva realidad. Otra vez, como es un cierre de ciclo, o cierras pero sin haber entendido que tienes que pasar a otra cosa, o cierras integrando y transmutando para crear algo nuevo, ¿vale? Entonces es un tiempo de liberar lo viejo, abrirnos a nuevas posibilidades, sanar y reconectar con nuestra esencia y elegir conscientemente el mundo que queremos construir, ¿no? No se trata de alimentar los miedos o continuar en los viejos patrones o los antiguos paradigmas y creencias limitantes, ¿no?
es una invitación a navegar con confianza este vasto océano de posibilidades. Eso es un poco todo lo que os quería hablar hoy sobre Piscis. Espero que os haya dado un poco más de herramientas para entender de dónde viene, lo que representa, cómo se maneja. Y nada, quiero también invitaros al próximo círculo presencial que normalmente damos en luna llena, pero como comenté al principio del podcast, el mes que viene la luna llena cae en eclipse. Por lo tanto, en eclipse no hay rituales, es un momento de vivir el caos que está pasando, atravesarlo y después lo integramos. Entonces, aprovechamos eso para hacer un círculo de luna nueva y además cae que es luna nueva en Aries, la primera del nuevo año astrológico. Entonces vamos a celebrar eso con un taller hermoso que nos viene a impartir María, y va a ser un taller que cae perfectamente porque es un taller de escritura salvaje. Entonces va a ser un momento de procesar todo lo vivido en marzo con la escritura y además con la escritura sembrar intenciones, porque se trata de vaciar, integrar, escribir, procesar y también sembrar semillas para este nuevo año astrológico, para esa primavera. Entonces, eso será el 28 de marzo, el Go With The Wind, de 7 a 9. Y no os preocupéis que vamos a intercambiar, haré el podcast en la luna llena y os hablaré de todo lo que está pasando, ¿no? Hoy me quería quedar con Piscis porque creo que es mucha información y no quería hablar de todos los eventos del mes, será demasiado. Entonces nada, podcast en 2 semanas y en un mes el círculo presencial. Os pondré toda la información abajo para inscribiros y nada, espero que os haya gustado. Os agradezco mucho vuestro tiempo y nos vemos pronto. Gracias.